Hola chicas, bueno, vamos a hacer el paso a paso del bolsito de color rojo que me habéis pedido. Entonces, yo lo voy a hacer con este cordón, ¿eh? Es un cordón, yo aquí en España lo consigo de la marca Caricia, lo consigo en las tiendas que llamamos de los chinos, son multiprecios, y es un cordón muy ligero, no es trapillo, con el que se avanza muchísimo porque es grueso y además luego queda unos artículos, unos bolsitos que no pesan, quedan muy ligeros. Entonces vamos a empezar el tejido pues con nuestro primer punto. Hacemos un nudo deslizado o iniciáis el punto como vosotros prefiráis. Y vamos a empezar con 7 cadenas, o sea, 7 puntos. Entonces, según el modelo que queráis hacer, si lo queréis hacer alargado, si lo queréis hacer redondeado, aquí es donde tenéis que tener presente cómo lo queréis. O sea, me explico. Si vosotros en lugar de 7 cadenas hacéis 5 o hacéis 4, el bolso os va a quedar más redondeado, más corto. Cuantas más cadenas de inicio hagáis, más alargado os quedará. Entonces, aquí tenemos que partir de la base ya del modelo que queremos hacer. Yo, como os he dicho, haré 7 puntos, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago una cadena más que será la cadena de subida para el primer punto. Entonces, el primer punto ya lo tenemos. Ahora, la vuelta la continuaremos subiendo nuevamente los siete puntos. Como ya tenemos uno, hacemos el siguiente 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este que hacemos inicial con el nudo deslizado nunca lo contamos. Nunca lo contamos. Entonces, en este último punto, en el séptimo, vamos a trabajar con aumentos. Entonces tendremos 6 normales lineales y un aumento al final. Aquí trabajaremos en recto y aquí trabajaremos redondeando la forma del bolso. Entonces, como ya tenemos uno, yo voy a hacer 2 puntos más dentro de este punto. O sea, tendremos un aumento doble. En este punto hacemos 3 puntos. Y ahora, al subir, iremos escondiendo la hebra. Hacemos un punto y tiramos un poquito de la hebra para cerrar más el orificio donde hicimos el aumento. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tenemos el sexto. Este último no nos lo podemos dejar, para que nos vaya quedando recto arriba. Ahora vamos a subir un punto para la siguiente vuelta y giramos. Entonces, aquí donde tenemos la hebra, vamos a considerarlo el revés. Aquí tendríamos el derecho. Entonces, la única precaución que tenéis que tener en este tejido es que en la parte cuando tejamos por la parte del revés, vamos a coger solo la hebrita de detrás de las cadenas, la que tenéis más cerca a vosotros, para que aquí en la parte delantera nos vaya quedando esta hebrita suelta y vaya quedando como un relieve. Entonces tenemos un punto, 2, 3, 4, 5 y 6, bajamos recto. Ahora, en estos 3 puntos, que son los puntos de aumento que hicimos en la vuelta anterior, vamos a coser 2 puntos dentro de cada punto. O sea que aquí nos quedarán ahora 6. Hacemos 2 puntos dentro de este punto, 2 puntos bajos dentro de este punto y 2 puntos bajos dentro de este punto. Entonces, esta zona de aquí, desde aquí hasta aquí, la vamos a considerar la zona de aumentos. Y nuevamente subimos hacia arriba con 6 puntos. 1, 2, 2,
3, 4, 5 y este último punto. Y 6. La cadena de subida y damos la vuelta a nuestro trabajo. Ahora vamos a trabajar en la zona del derecho. Para que nos quede ese pequeño relieve, cogemos la cadena de atrás. No cogemos la de delante, no cogemos las dos, sino la de detrás. Tenemos 1, volvemos 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos llegado a la zona de los aumentos. En la zona de los aumentos, en este caso, vamos a hacer un aumento, un punto sin aumento, un aumento, un punto sin aumento. ¿Por qué? Porque si no, luego aquí quedaría muy boleado. Es cuando hacemos bajo platos o circunferencias que nos empieza a bolear, pues bolea por eso, porque hacemos demasiados aumentos en la misma zona. Pues aquí haremos en el primer punto un aumento. En el siguiente no hacemos aumento. En el siguiente punto un aumento. En el siguiente no hacemos aumento, hacemos un punto bajo dentro de este punto. En el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente punto no hacemos aumento. Y así nos queda redondito, pero no empezará a bolear. Y ahora, si os fijáis, aquí teníamos este punto de aquí y aquí ya, ¿ves? Aquí tenemos el siguiente aumento. Entonces, en el siguiente punto hacemos el aumento. Empezamos con aumentos, terminamos con aumento. Y subimos hacia arriba recto, tejiendo un punto bajo en cada punto. Cogiendo siempre el último punto. Nuevamente hacemos un punto de subida, giramos el trabajo y vamos a trabajar por el revés. Volveremos a hacer los primeros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente llegamos a la zona de los aumentos. Aquí empezaremos a hacer un aumento, 2 puntos sin aumentos, un aumento, 2 puntos sin aumentos, un aumento, 2 puntos sin aumentos. Entonces hacemos nuestro aumento y ahora 2 puntos sin aumento. Un aumento. En el siguiente, luego, vamos, 2 puntos sin aumento. Nuevamente en el siguiente, un aumento. En el siguiente, sin aumento y sin aumento. Y nuevamente haremos un aumento. Empezamos con aumento, la zona de aumentos, pues terminamos con aumentos. Y ahora subimos hasta arriba hasta terminar la vuelta. Que en este caso, como estoy trabajando por la zona del revés, solo cojo la cadenita de aquí para que aquí me vaya quedando el relieve. Subimos hasta arriba, acordándonos de coger el último punto, Hacemos el punto de subida y damos la vuelta al tejido. Entonces nos iría quedando algo como que así. Ahora, en esta vuelta lo que haremos será, bajaremos los 6 puntos, llegaremos a la zona de aumentos y haremos un aumento, 3 puntos sin aumento. Un aumento, 3 puntos sin aumento. En la siguiente, un aumento, 4 puntos sin aumento. Un aumento, 4 puntos sin aumento. En la siguiente cada 5, en la siguiente cada 6. Y así podéis continuar tejiendo vueltas y vueltas y vueltas hasta conseguir el largo y el ancho deseado en el bolsito. Entonces continúo yo con este tejido
Y cuando llegue al ancho final ya nos vemos. Mirad, chicas, yo al final hice tan solo 7 vueltas, o sea, la primera de inicio, 1, 2, 3, 4, ay, espera, que me pierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Entonces, en la vuelta anterior, o sea, cuando hice la sexta, en lugar de dejar aquí 6 puntos, alargué hasta 8, porque me estaba quedando demasiado cuadrada. Lo bajé hasta 8, fui tejiendo y dejándome 8 para la subida. Y así he conseguido pues que se alargue un poquito más, porque estaba quedando muy cuadradito. Entonces, ahora que tenemos estas 7 vueltas, vamos a hacer una vuelta toda solo punto bajo, punto bajo. O sea, un punto bajo en cada una de las vueltas. Recordaros manteniendo el relieve para la parte del derecho, para que luego nos vaya quedando pues las cadenitas, ¿eh? Para que nos vayan quedando las cadenitas que hacen el dibujo. En cambio, la parte del revés queda todo liso. Entonces, aquí hacemos esta vuelta, la vuelta 8, haciendo un punto bajo en cada punto que vamos encontrando, que sería la última vuelta que tenemos que dar para tener la parte, una de las dos partes del bolso. Y hacemos un punto bajo en cada punto. Y como podéis comprobar, con muy poquitas vueltas, podemos tener un bolso precioso en un ratito. En un ratito, en una tarde, una mañana, podéis tener vuestro bolso. Entonces, quisiera comentaros una cosa que me ocurrió. Resulta que, bueno, esto pasa hasta las mejores familias. Estaba empezando a haceros el tutorial en color gris. Estaba empezando a hacerlo en color gris, porque como ya el otro era rojo, digo, bueno, pues lo haré gris. Y luego le pondré aquí una aplicación de brillitos. Y cuando termine de hacer esta primera parte, voy a empezar la segunda con un nuevo brillo y no tenía. Entonces, pues claro, he tenido que nuevamente repetir todo el tutorial. Pero bueno, no pasa nada. Lo repetimos, lo volvemos a hacer y ya está. Y ahora sí, ya pues teniendo en cuenta que tengo todo el material que necesito para poderlo hacer. Es que no se daba por hecho que tenía, pero al final, mira, lo que pasa, lo cogería, lo utilizaría para otra cosita y no lo recordaba. Porque la verdad es que en este cuarto tengo que hacer una limpieza, porque tengo un caos que no os podéis imaginar. Entre el trabajo, el crochet y los tutoriales, pero bueno, como nos relaja tanto y es tan bonito tejer, pues merece la recompensa. Llegamos hasta el último punto, haciendo punto bajo cada punto, insistiendo en que por favor no os saltéis el último punto. Este último punto, esta última cadenita, la tenemos que coger. Ahora, punto de subida y os comento. Lo que es la parte frontal, la parte inicial, ya la tenemos. Ahora aquí vamos a hacer una parte que sería el dorso, el lomo del bolsito. Entonces, dependiendo el grosor que le queráis dar, tenéis que dar más o vueltas o menos. Aquí daremos la mitad de las vueltas y en la otra cara del bolso la otra mitad y luego lo uniremos, lo coseremos por ahí. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer otra vuelta de puntos bajos en cada punto. En este caso, ahora sí ya, cogiendo toda la cadena del punto bajo, cogiendo las 2 hebritas, porque ya no necesitamos relieve. Ahora lo que necesitamos es que coja forma para el lateral. Entonces, nuevamente, hacemos una vuelta de puntos bajos. Cada punto, un punto bajo. Toda la vuelta con puntos bajos. Ahora, como tenemos que hacer más puntos que antes, si eso, pues cortamos un momentito para que no se haga eterno. Y cuando termine la vuelta, nos volvemos a ver, amigas.
Bueno, pues ya he terminado esta vuelta. Entonces, como podéis comprobar, aquí ya va cogiendo forma, va quedando torneado, nos va quedando el perfil del lateral. Yo he hecho simplemente la vuelta anterior cogiendo el puntito de atrás para que me quedara el relieve y esta cogiendo las dos puntos de las cadenas, no he dado más vueltas. Entonces, como tenemos que hacer la otra cara del bolso, no voy a tejer más porque entonces quedaría aquí excesivamente ancho. Ahora en este momento yo tengo aquí un grosor de, vamos a medirlo, yo ahora mismo tengo aquí un grosor de 4 centímetros, más luego los otros 4 que le daré del otro lado, pues ya es más que suficiente. ¿Que vosotros lo queréis hacer con mucho lomo? Pues dar más vueltas, dar otra vuelta más. Pero ya digo, con este género no es preciso dar más vueltas que esta, ¿eh? O sea, hacemos una vuelta punto bajo, más luego la del contorno, la del dorso. No demos más vueltas. Por tanto, vamos a sacar un poquito de hilo, lo dejamos largo para luego poderlo coser o esconder bien y ya cortamos. Y tendremos que hacer otra parte exactamente igual a esta, que es la que luego pues coseremos. Entonces hacemos otra parte igual y nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí, ya he terminado el otro lado exactamente igual al otro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unir las dos partes. Lo podríamos unir de muchas formas, pero yo lo que voy a hacer es unirlo directamente tejiéndolo. Quien lo quiera unir cosiéndolo, pues lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿eh? Entonces voy a encarar que me queden los dos derechos para afuera. El revés, los dos revés, las dos caras de los reveses para adentro. Parte del derecho para afuera, parte del otro derecho para afuera, ¿eh? Y vamos a introducir aquí la aguja para sacar el último punto que tenemos aquí de la vuelta anterior de la cadena y lo sacamos. Entonces, una vez lo tenemos aquí, iremos cosiendo punto a punto, cogiendo un solo hilo de la cadena. Cogemos un hilo de esta cadena y el otro hilo de la cadena de la otra cara. Sacamos la hebra y haremos un punto deslizado sin apretarlo. Nuevamente un hilo de esta cadena, el otro hilo de esta cadena y sacamos y cogemos y lo cosemos con un punto deslizado. Un hilo de este lado, otro hilo de este lado y hacemos un punto deslizado. Teóricamente debemos de tener los mismos puntos en un lado que en el otro del bolso. Igualmente, si os queréis asegurar, pues tejéis un poquito y a medida que vayáis llegando a la zona de abajo, a la zona redondeada, podemos comprobarlo para que luego no nos queden descuadradas las dos caras del bolso, ¿eh? Escogemos un punto de un lado, otro punto de otro lado y cerramos. Un punto de un lado, otro punto del otro lado y cerramos. Un punto de un lado, el otro punto del otro lado y hacemos nuestro punto deslizado. Un punto de un lado, otro punto de otro lado y hacemos nuestro punto deslizado. Tejiéndolo, cerrándolo de esta manera, lo que conseguimos es que luego aquí, si tiramos un poquito, nos queda flexible. Entonces aquí nos queda el punto deslizado que estamos haciendo, pero nos queda flexible, no nos queda aquí gordo. Si hacemos un punto bajo, aquí nos quedaría un grueso, como una especie de costillita. ¿Que os gusta? Pues también lo podéis hacer. Pero personalmente yo prefiero que me quede así. Luego ya los acabados pues son como los colores. Cada uno. Y veis como el perfil ya nos queda ancho, nos queda grueso. Llegamos a conseguir, pues fíjate, un grosor, a ver, de punto a punto. Conseguimos un grosor de lomo de 6 centímetros. O sea, es suficiente para poder meter nuestras cositas dentro. Continuamos y seguimos pues igual. Cogemos una cadena de este punto, la cadena más próxima del otro y nuestro punto deslizado. Una cadena, otra cadena y hacemos nuestro punto deslizado. Una cadena, otra cadena y hacemos nuestro punto deslizado.
la otra cadena y nuestro punto deslizado. Y así continuamos pues toda la vuelta, cerrando nuestro bolso. Luego vuestro bolsito, si queréis, lo podéis forrar, ¿eh? Yo en este caso, como que no tiene calados, pues no lo voy a forrar. Si fuera un punto con muchos calados, pues entonces sí que lo cerraría, lo forraría para que no se cayera nada. Pero aquí no corremos ese riesgo. Seguimos dando la vuelta y seguimos con nuestro punto deslizado. Sobre todo no apretéis, que no quede tenso, porque empezaría a hacer cosas raras, a tirar de un lado o de otro. Tiene que quedar sueltito el punto, no tiene que quedar apretado, porque le quitaríamos la ligereza al tejido, lo forzaríamos. Si sois como yo, pues que tenéis tendencia a hacer el punto apretado, pues cogéis una aguja un poquito más grande y ya está. Yo este tejido lo estoy trabajando con una aguja de 10 milímetros, porque el fabricante de este tejido recomienda entre 7 a 10. Ahora, aquí vamos a comprobar los puntos. ¿Ves cómo nos quedan bien? Cogemos punto, punto, nuestro punto deslizado y en un momentito pues lo tenemos. Desde luego esto para las personas pues que venden con este tipo de cordón se adelanta muchísimo, porque al tejerse tan rápido. Ahora, aquí me descuadra de una cadena, pues no pasa nada, descoso un poquito. Eso me pasa por ir rápido y no querer comprobar. Entonces lo que voy a hacer es coger una cadena de aquí y el punto anterior. Así aquí hago un pequeño embebido, que no se va a notar absolutamente nada a la hora de nuestro bolso. Eso es porque en algún momento he debido de saltarme alguna cadena. Y ahora pues nos descuadraba ese puntito. Ahora sí, ya todo va rectito, ya nos cuadra bien perfectamente hasta el final. Pues podemos seguir haciendo nuestro punto, punto. Pues ahí hacemos ese pequeño embebido y no ocurre absolutamente nada. Punto, punto, nuestro punto deslizado, punto, punto, nuestro punto deslizado y ojo con el último. El último voy a coger los dos puntos, las dos cadenas, para que no se afloje. Si cojo una sola, quedaría el punto muy abierto. Entonces aquí me cuesta un poquito, porque claro, son las dos cadenas. Aquí también cojo las otras dos, igualmente saco la hebra y hago mi punto deslizado. Entonces, aquí tenemos dos opciones. O cortamos el hilo y hacemos un nudo y luego damos la vuelta de acabado, o mantenemos esta hebra, hacemos una cadena de subida y ahora vamos a hacer el remate de arriba, el remate de la parte superior. Aquí daremos una vueltita rematando. A la hora de hacer este remate, podemos o bien ir escondiendo el hilo que nos quedó antes del remate, o bien lo dejamos. Yo lo voy a dejar y os explico por qué. Yo me gusta en los bolsos dejar un cordoncito dentro, largo, para luego poder ahí atar el llavero. Y así luego con este cordoncito, pues no pierdo las llaves, porque siempre me voy dejando las llaves por todas partes. Entonces yo dejo este cordoncito y luego en todo caso pues ya lo remataría. Ahora vamos a hacer una vuelta de remate toda en puntos deslizados. Entonces, en cada uno de los puntos podemos hacer puntos deslizados. Ahora bien, que lo queréis más larguito, que queréis que el bolso tenga más longitud, pues le hacéis una vuelta en puntos bajos. No la hagáis en puntos altos porque quedaría muchísimo agujero. Mira, la vamos a hacer en puntos bajos y así lo vemos. Entonces, cada punto que vayamos encontrando, vamos cogiendo la hebra y hacemos nuestro punto bajo. En cada punto hacemos nuestro punto bajo. Y así conseguimos
hacer un remate correcto al bolsito y a la vez también le damos altura al mismo, que si por lo que sea lo queréis hacer más alto, pues no hay ningún problema. Ojo, tener cuidado cuando nos encontramos aquí, tenemos que coger las dos cadenas, porque si solo cogemos aquí, aquí nos quedaría un agujero. Aquí cogemos los dos hilos de la vuelta anterior, para evitar eso, que nos quede aquí un agujero, cogiendo los dos hilos, las dos hebras. A ver, que aquí he cogido de más. Claro, antes como estábamos trabajando alrededor, los puntos estaban más claros. Aquí como es el remate, pues tenemos que ir buscando las hebras que nos van tocando. Sobre todo aquí, coger las dos, la de arriba y la de abajo. Que nos quede, ¿ves? Aquí cogemos, aquí en medio, para que nos queden los dos. Que no nos quede una hebra suelta, porque entonces quedaría mucho agujero. A ver si se deja ahora. Evitando que quede este agujerito de aquí. Y sin apretar. A ver, aquí donde tenemos esta hebra se nos ha escondido. Así. Siempre intentamos pues hacer nuestros tejidos con el mejor acabado posible. Aunque sea un tejido rápido, pero bueno, hay que hacerlo bien. Las dos hebritas. Las dos hebritas. Lo que no he puesto es un punto, un marcador, porque como lo tenemos marcado por la hebra larga, no es preciso. Si esa hebra larga la hubiéramos cortado o la hubiéramos escondido antes, necesitamos un punto de referencia para no seguir dando vueltas en redondo. Pues si no, iríamos tejiendo, 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 no nos daríamos cuenta y empezaríamos aquí a dar vueltas. Las dos cadenas. Igual las dos cadenas. Con nuestro punto bajo. Cogemos las dos cadenas. Los dos hilitos de la cadena. Aquí. En algún momento se resiste un poquito. Los dos hilitos de la cadena. Para que no nos vayan quedando agujeros. Y ya nos queda muy poquito. Los dos hilitos de la cadena. Aquí los dos hilitos de la cadena. Lo mismo aquí, los dos hilitos de la cadena. Llegamos a este punto, hacemos por buscar que cojamos dos hilos. Llegamos a esta parte central, aquí, que es la tira inicial de la columna del punto, y cogemos dos hilos. Aquí, dos hilos, para que no nos vayan quedando los agujeros. Que ojo, que a quien le gusten esos agujeritos, pues los puede dejar. Aquí. Si ves, me voy ayudando buscándolo con los dedos, porque a veces es difícil, cuesta de encontrar. Pues aquí, por ejemplo, lo tenemos hacia adelante. Aquí tenemos otro puntito. Aquí tenemos otro puntito más. Vamos a coger. Aquí tenemos este punto. Ya nos queda muy poquito. A ver, aquí este punto. Este otro puntito. Luego, a la hora de hacer las asas o las tiras, dependiendo si lo queréis que quede colgado al hombro o bien que sea de mano, ahí ya también pues es la libertad de cada una, según lo que queramos hacer. ¿Ves? Aquí ya hemos llegado al último punto porque tenemos el hilo.
Entonces cogemos igual 2 puntos y cerramos con nuestro punto bajo. Entonces, aquí tenemos que decidir ahora qué es lo que queremos. Si hacerle las asas largas para llevarlo colgado del brazo o queremos hacer un bolsito de mano. Entonces, si queremos hacer un bolsito de mano, podemos hacer el tejido de las asas con a crochet también, que queda monísimo. O también podemos utilizar pues, alguna asa que compremos. Se la cosemos y si es un color apropiado, pues también quedaría perfecto. A ver, vamos a subir esto. Mira, ¿ves? Así nos quedaría un bolso, pues, monísimo de mano. Luego también le podemos hacer tejiendo una vueltita más y de esta vueltita más subiendo el asa. Que eso sí, eso lo haremos en otro modelo si queréis. Pero en este caso lo que vamos a hacer son simplemente una tira de cadenas para llevarlo colgado del hombro. Entonces, esta tira de cadenas la sacaremos ya directamente desde aquí y haremos dos tiras de cadenas. Aquí en el bolso rojo, como podéis comprobar, hay dos tiras de cadenas. Y subí pues con este. Entonces, no hagáis muchísimas cadenas porque tenéis que tener en cuenta que luego el género va a estirar y nada más que le metáis cualquier cosita dentro ya va a colgar más. Yo aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 puntos. 35 puntos en cada una de las asas. Entonces vamos a hacerle 35 igualmente aquí. Entonces, ¿cómo hice estas cadenas? No hice cadenas y punto, sino que lo que hice fue hacer puntos bajos sin primero hacer ninguna cadena. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se hace de la siguiente forma. Primero vamos a hacer un punto más en este mismo punto para reforzarlo. Así luego nos quedará más fuerte el soporte. Y ahora, de este último punto, de este hilo que hemos tejido antes, de aquí vamos a sacar un punto. Entonces cogemos hebra, sacamos. Ahora, volvemos a coger hebra, tejemos uno y luego tejemos otra vez. Repito, cogemos hebra. Ahora, en este punto de antes, el que nos ha quedado aquí de base, no cogemos hebras, metemos, sacamos la hebra. Ahora, aquí hacemos un punto y luego tejemos un punto bajo. Volvemos, en este punto de aquí abajo que nos ha quedado, sacamos una hebra y aquí tejemos un solo hilo. Eso sería la preparación para el punto bajo y hacemos un punto bajo. Aquí, en el punto de abajo, en la cadena, sacamos la hebra y cosemos un hilo. Y ahora hacemos nuestro punto bajo. Nuevamente, cogemos la base, la cadena de abajo, sacamos, cosemos uno y ahora cosemos el punto bajo. Y así nos va quedando una tira que queda mona. Nuevamente, cogemos la cadena de abajo, hacemos un punto y nuevamente nuestro punto bajo. Nuevamente, cogemos la cadena de abajo, hacemos un punto y nuevamente nuestro punto bajo. La cadena de abajo, hacemos un punto y nuevamente nuestro punto bajo. Cogemos la cadena de abajo, preparamos el punto y nuevamente nuestro punto bajo. Volvemos. Cogemos abajo, hacemos un punto y nuevamente nuestro punto bajo. Abajo, cogemos un punto, cogemos un hilo y nuevamente cerramos los dos. Cogemos la cadena de abajo, cerramos primero un hilo y luego nuevamente los dos. Nuevamente, abajo, uno y luego los dos. A ver, porque luego me emociono y empiezo a hacer y luego me sobran. Cosemos uno y los dos. En la cadena de abajo cerramos un hilo
y los dos. En la cadena de abajo, primero cerramos uno y luego los dos. En la cadena de abajo, cosemos uno, luego, ¡uipa!, los dos. En la cadena de abajo, cosemos uno y luego los dos. La cadena de abajo, hacemos uno y luego los dos. La cadena de abajo, cosemos uno y luego los dos. Y a ver cuántos llevamos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y así continuaríamos hasta 35. Vale, pues yo ya he hecho mis 35 puntos. Vosotros igualmente siempre os lo podéis probar y pues poner todo el largo que deseéis. Entonces me vengo aquí al centro donde hice la costura de los puntos deslizados, que podéis ver la costillita, y en el puntito anterior remataremos aquí el punto con un punto deslizado, y también cogeremos el punto siguiente para reforzar aquí. Ahora lo que hacemos es, para que aquí esto no nos quede tan estrechito, coger uno de los puntos de la cadena de base de la tira y nuevamente cosemos nuestro punto deslizado, y así ya nos queda esto reforzado aquí. Nos vamos al punto siguiente y hacemos un punto deslizado, y ahora aquí ya podríamos finalizar nuestro trabajo. Entonces, acordaros que yo normalmente no corto la hebra, remato y ya está, sino que escondo ya el hilo para que me quede bien. Entonces, aquí como no puedo hacerlo con la aguja, porque no tengo una aguja tan gorda, pues lo haré directamente con una aguja de crochet. Entonces, me vengo al punto siguiente. Bueno, este punto de aquí lo vamos a deshacer, que no me gusta. Este hilo de aquí, y sacamos la hebra por el hilo anterior, por el último punto que le hemos dado. Entonces nos venimos al punto siguiente, sacamos por aquí la hebra, tensamos, estiramos un poquito, jalamos, y ahora lo pasaremos por dentro, por detrás. Esto, para ayudaros, es mejor que cojáis una aguja un poquito más fina y os resultará mucho más fácil. Aquí cogemos la hebra, la pasamos, y quien tenga pues una aguja lanera gruesa, pues estupendo, lo puede utilizar. Cogemos aquí nuestras dos hebritas y lo vamos pasando, y así pues vamos escondiendo el hilo dentro del bolsito, haciendo zigazaga, un punto para un lado, otro punto para el otro, sin necesidad de hacer ningún nudo. Lo vamos escondiendo, lo vamos pasando. Cuanto más trozo dejéis para ir escondiendo, mejor, porque así reforzaréis más lo que es el remate superior. Vamos bajando el hilo por las puntadas que vayamos deseando, intentando siempre unas para un lado, otras para otro, para que así el hilo tenga más dificultad de salirse. Ahora, igualmente, como este tejido nos lo permite, porque tiene acrílico, lo que vamos a hacer aquí es, a ver, un segundito, que no llego. Lo que vamos a hacer aquí será tensar un poquito, dejando hebra, cortamos, y aquí en la punta vamos a quemar. Vamos a quemar primero rematando para que no se deshaga, con cuidadito de no quemaros, y luego
lo que vamos a hacer es, aprovechando el calor, lo pegamos aquí al punto anterior. Así queda totalmente seguro y no se aprecia nada, no tenemos que hacer ningún nudo. Esto siempre lo podéis probar y cuando podáis, os va muy bien para hacer. ¿Ves? Ya tenemos nuestro asa. Entonces, como lo hemos hecho gordito, no vamos a hacerle ninguna más. ¿Que queréis hacerle dos? Pues le podéis hacer dos. ¿Veis cómo estira? ¿Eh? Parecía estrechita, pero no. Luego estira. Ahora tenemos aquí este otro hilo, que también lo vamos a rematar. De la misma forma. Cortamos estirando un poquito para que luego recupere para atrás. A ver, le damos calor y aprovechando el calor lo pegamos. Si no se ha pegado del todo, pues lo volvemos a sacar, le damos otra vez calor y lo pegamos. Bien. El otro punto también, vamos a hacer lo mismo, el otro hilo, que no nos queden por ahí hilos sueltos. Además, este como lo teníamos escondido en la vuelta siguiente que hicimos, pues queda muchísimo más seguro. Nos queda un remate en el interior perfecto. ¿Eh? Ahora, que le queremos hacer una flor de adorno, le queremos poner cualquier... pues lo podemos hacer. Que la parte de arriba queremos cerrarlo. Pues aquí tejemos una tirita hacia adelante y le podemos poner un botoncito. Ahora ya los acabados, pues bajo vuestra creatividad, bajo vuestro criterio. ¿Que queréis que quede más largo de base? Porque yo lo hice pelín más corto que el anterior. A ver si encuentro la cinta métrica, que ahora la he perdido. Y luego también tener en cuenta que al meterle cosas dentro cae más. Este terminó con 28 centímetros y pico. Porque aquí tenemos el lomo escondido. 28 centímetros y pico. Yo creo que ya es suficiente para un bolsito de paseo. No hace falta que lo hagamos tan largo porque tampoco le podemos meter tantas cosas dentro. Que si no luego nos va a pesar muchísimo. ¿De acuerdo, amigas? Pues venga. Terminamos este vídeo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y espero pues que os sirva de ayuda. Muchas gracias y por favor suscribiros. Venga, hasta luego, un besazo.